Julián Araujo hizo su debut este fin de semana con el Bournemouth en la Premier League, tras ingresar de cambio al minuto 63, y en este video te voy a contar todos los jugadores mexicanos que han debutado y jugado en la Premier League. Comenzamos con este video. Deportes en 30. El primer jugador mexicano en jugar y en debutar en un equipo de la Premier League fue el mítico delantero de la selección, Jared Borghetti, quien disputó la temporada 2005-2006 tras salir de los Tuzos de Pachuca. Jared únicamente jugó en ese torneo en la Premier, en donde participó en 544 minutos en la Premier League y también tuvo minutos en la Champions League, anotando 2 anotaciones en la máxima competición europea y de igual manera anotando 2 goles en la Premier. Pero después del bajo rendimiento del mexicano, partió a la Liga Árabe tras quedar como agente libre. Un año después, en la temporada 2006-2007, Nery Castillo llegó al Manchester City tras haber pasado un par de años en Europa. Aunque Castillo no había tenido ningún protagonismo en ningún equipo europeo, el City no fue la excepción. Nery jugó únicamente esa temporada con los Blues, teniendo participación en 7 partidos de la Premier, 2 de la FA Cup y sin anotar ni un gol. En ese tiempo, en el Manchester City, no era lo que es ahora. Esa temporada que Nery Castillo jugó con los Blues, el City quedó noveno en Liga y quinto ronda de la FA Cup. El 4 de junio del 2008 se hacía oficial el traspaso de Giovanni Dos Santos por el Tottenham Hotspur. El precio de la operación fue de 6 millones de euros. Debutó oficialmente el 16 de agosto en ese mismo año en la Premier League. También esa temporada jugó Champions League en el Tottenham, pero no fue su debut, ya que lo había hecho con el Barcelona años atrás. Pero ese año sus actuaciones no le bastaron para seguir en el equipo. Además, se decía que Gio era muy indisciplinado y que por eso no tuvo las capacidades para mantenerse en el máximo nivel europeo. Otro delantero mexicano quien llegó a la Premier League fue Guillermo Franco, quien en la temporada 2009 se unió al West Ham tras su paso por el Villarreal. El Guille Franco tuvo una participación de 21 partidos en la Premier League, sumando 5 goles en ese torneo. Pero tras varios años en Europa junto con el Villarreal y al final con el West Ham, las lesiones y las irregularidades de Guillermo Franco no permitieron al mexicano seguir su camino europeo y tuvo que regresar del viejo continente para estar de nuevo en el fútbol mexicano y en el argentino. Después de varios atacantes mexicanos en la Premier League, tenía que llegar algún defensor. Y el primero de ellos fue Carlos Salcido, quien llegó al Fulham en el 2010, equipo que hablaremos más adelante. Pero lo que corresponde con Carlos Salcido fue lo mismo que los demás. Salcido jugó únicamente una temporada con el equipo inglés, participando en un total de 26 partidos. Nunca pudo marcar un gol con el Fulham, pero asistió en 2 ocasiones. Para ser un jugador defensivo no estuvo tan mal. Después del Mundial de Sudáfrica del 2010, el equipo del West Ham se decidió a fichar a algún mexicano, y ese fue Pablo Barrera, quien fichó por el equipo inglés el 9 de julio de ese año, pero Pablito Barrera no tuvo el nivel que se esperaba, jugando únicamente 23 partidos con el West Ham, en donde descendieron a segunda división esa temporada. Luego de eso, Pablo fue cedido al Real Zaragoza en España para que al final de la temporada quedara libre y pudiera regresar a jugar a México. A los 16 años de edad, Carlos Vela firmó por los Gunners. Sin embargo, fue cedido a España, donde pasó por el Celta, Salamanca y Osasuna, y no fue hasta el año 2008 el que el Arsenal le dio la oportunidad de debutar en Premier League. Carlitos Vela estuvo 3 temporadas con los Gunners, en donde hizo 11 goles y 8 asistencias en toda su estancia en el Arsenal. Hasta ese entonces era la mejor actuación de un jugador mexicano que pasaba por la liga inglesa. Desde el 2005 hasta el 2010, ningún mexicano pudo hacer nada en la Premier League, ni tan siquiera consagrarse. Pero en ese año, justo en el 2010, tuvo que llegar el primer mexicano que rompería la Premier League. Ese fue Javier El Chicharito Hernández. Con tan solo 21 años de edad, Javier Hernández dejaba el club Guadalajara para partir a su nueva aventura en Europa. Y no solo en Europa, sino en un equipo histórico de Inglaterra, el Manchester United. El Chicharito conectó desde el primer minuto con los Red Devils, ya que en su primera temporada terminó con 20 goles y 5 asistencias, algo jamás conseguido por un mexicano. El palmarés de Javier Hernández con el United nunca se ha conseguido por algún mexicano. 2 Premier League,
una Supercopa de Inglaterra y un segundo máximo anotador en una temporada en la Premier League. Luego de cerrar etapa con el Manchester United, Javier jugó en España y Alemania varios años, pero luego de los retos fuera de Inglaterra volvió a la Premier League, específicamente al West Ham, donde jugó 2 temporadas y media. Y mientras Javier formaba su camino en la Premier League, otros compatriotas también hicieron el viaje para el viejo continente. Uno de ellos fue Miguel Layún, quien llegó al Watford en el 2015, equipo que militaba en la segunda división inglesa, y en ese mismo año consiguieron el ascenso a la Premier League, donde el mexicano participó en 17 partidos. Layún, que se quedó en la temporada 2015 y 2016 en la primera división, solamente jugó 3 partidos, lo que hizo querer abandonar Inglaterra. De la misma manera, en el 2018, cuando el Chicharo estaba dejando de un lado a la Premier League, otro delantero mexicano se hizo presente en la liga inglesa. Él fue Raúl Jiménez, quien llegó a los Wolves por un préstamo del Benfica en Portugal. Su actuación en su mitad del torneo lo hizo tan bien que el equipo inglés, los Wolves, pagó la cláusula que tenía para quedarse con el delantero mexicano. Después de eso, Raúl se convertiría en el centro delantero titular de los Wolves por las siguientes temporadas. Los números de Raúl Jiménez eran muy buenos, pasando los 15 goles por cada temporada. Hasta en un partido contra el Chelsea, en un desafortunado choque con el central David Luiz, quedara en una fractura de cráneo, lo que sacó al lobo mexicano de los terrenos de juego por bastante tiempo. Afortunadamente, Raúl Jiménez quedó fuera de peligro y regresó poco a poco a los terrenos de juego con una máscara protectora, pero el camino del mexicano había cambiado desde ese día. Después de sus pasos por el Wolves, llegó al Fulham, donde ha vuelto a demostrar un poco de lo que está hecho. Como que después del Chicharo, a todos los mexicanos les fue bien en la Premier League, y este también es el caso del Machín Edson Álvarez. Tras las buenas actuaciones del Machín con el América, llamó la atención del Ajax, donde jugó 4 años consagrándose como jugador de Europa. Y apenas el año pasado, en agosto del 2023, el equipo inglés convirtió a Edson en la compra más cara del fútbol por un mexicano, comprándolo por 42 millones de euros. Edson Álvarez jugó su primera temporada, 42 partidos en total y marcando 2 goles y 2 asistencias en la Premier League y otros 2 goles y otras 2 asistencias en Europa League. Ahora Julián Araujo tiene la oportunidad de desarrollarse en la mejor liga del fútbol. El mexicano de 23 años tiene un gran reto por delante y por lo visto tendrá la oportunidad de demostrarse. Así que le deseamos toda la suerte al lateral mexicano. Y bueno, gente, yo me despido, soy Mike Díaz, el productor, el editor, el que hizo este video. Si les gustó el video, si les gustó el trabajo, dejen su like, ayuda mucho porque es una edición tardada, las ediciones son tardadas, yo sé que no son nada del otro mundo, pero quise hacer este video. Comenzaron las ligas este fin de semana, comenzó la Premier League también este fin de semana. Julián Araujo, otro mexicano más en jugar y en debutar la Premier League, vamos a ver cómo le va, pero este fue el video de todos los mexicanos que han estado en la Premier League. Espero les haya gustado. Nuevamente soy Mike Díaz. Denle like, suscríbanse y nosotros nos vemos en un próximo video. Chao, chao, gente.